Al poner más atención a la mujer, notó en ella que tenía manchas de sangre por todo el cuerpo, principalmente en la cara, además de aparentar ser una mujer de edad avanzada. Al verla deambulando, pensó que se trataba de alguna mujer que requería ayuda, por lo que salió de su departamento en busca de la anciana. Al caminar por el pasillo, vio a la mujer a lo lejos y notó que ella no caminaba como todas las personas, más bien parecía estar flotando. Relatos Paranormales Oficial. La historia que voy a contar es producto de una investigación realizada por mí y un par de vecinos inquietos y preocupados por tener un lugar tranquilo para vivir con nuestras familias. Todo comenzó hace 2 años, cuando con mucho esfuerzo logré juntar el anticipo para poder comprar un departamento en un municipio de la zona metropolitana de la Ciudad de México. La primera vez que vi a aquellos departamentos me llamaron mucho la atención, pues estaban a un buen precio, además de estar ubicados en una zona céntrica con todos los servicios. Mi esposa y mis 2 pequeños hijos estaban muy emocionados por la compra de este lugar. Después de unos meses, pude hacer el trato para comprarlo, y al cabo de unas semanas, finalmente pudimos mudarnos a nuestro nuevo departamento. Solo había 3 torres y un parque muy bonito donde los niños podían jugar. Mientras mis hijos disfrutaban del parque, mi esposa y yo arreglamos el lugar colocando decoraciones, muebles, etc. Todo estaba perfecto. Los primeros meses avanzaron sin novedad y poco a poco fuimos conociendo a los vecinos. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse un poco extrañas. Durante la noche se escuchaban ruidos raros que al principio no les dimos ninguna importancia, principalmente porque podrían parecer muy comunes, como pasos a mitad de la noche, gritos o voces de personas, perros y gatos que aullaban sin parar. Además de los sonidos, podían respirarse ciertos olores como a podrido y a hierbas extrañas que nadie comprendía de dónde provenían. Al principio pensamos que podría tratarse de las coladeras, pero nadie comentó nada. Un par de días más tarde, en la madrugada, escuchamos el grito de una mujer muy cerca de la ventana de la habitación de mi hija. Mi esposa y yo despertamos bastante asustados. Pensamos que algo malo le había ocurrido, pero al acercarnos, ese grito fue tan fuerte que pudo escucharse en todos los departamentos. Así que los vecinos que estábamos cerca salimos al pasillo para ver qué sucedía. De pronto, estábamos 7 personas en el pasillo viendo a una mujer tirada en el suelo, completamente desmayada. De inmediato, una vecina se apresuró a darle atención médica, mientras otro de los vecinos corrió de regreso a su casa por alcohol de farmacia. La joven mujer despertó de su desmayo. Estaba muy asustada y adolorida por el golpe que se dio al caer al suelo. Después de recuperarse, nos dijo que por su trabajo había 2 veces a la semana que llegaba a su casa bastante tarde y que ese día había entrado a los edificios como normalmente lo hacía. Pero justo al ingresar, sintió que alguien la estaba siguiendo y observando, así que decidió caminar más rápido. Un ligero susurro detrás de ella la hizo girar hacia atrás para ver quién la llamaba. Una extraña ráfaga de viento se estrelló directamente en su cara y la hizo caer al piso. Intentó detener su caída con sus manos y que al estrellarse al suelo
Su cuerpo giró levemente, intentando amortiguar el golpe. En ese instante, una mujer apareció enfrente de ella. Pudo notar en su cara sangre que escurría de la cabeza hacia los ojos, los cuales tenían una mirada fría y llena de odio. En ese momento, la joven mujer se sintió atormentada, y su única respuesta ante semejante escena fue gritar de horror y desmayarse al instante. Cuando acabó de contarnos lo que había pasado, no sabíamos qué decir ni qué responder. Algunos vecinos tenían en su cara la expresión de duda e incredulidad, y otros parecían haberse asustado por el relato de la chica. Sin embargo, no fue algo que se comentara en ese momento. Rápidamente la ayudamos a ponerse de pie, y mi esposa y yo nos ofrecimos a llevarla hasta su departamento, pues se encontraba en la misma torre que el nuestro. Los demás vecinos se despidieron, ofreciendo su ayuda, pero con ciertos aires de incertidumbre. Mientras acompañábamos a la joven a su departamento, mi esposa intentó hacer un poco de plática. La vecina nos dijo que su nombre era Brenda y que vivía sola, pues quería volverse independiente, por lo que no tenía ningún familiar cercano que pudiera auxiliarla, motivo por el cual nos ofrecimos a apoyarla por si algún día requería algo o simplemente tenía ganas de platicar. A partir de ese momento nació una buena amistad que hasta la fecha conservamos. Cierto día por la mañana, justo a la hora en que varios de los vecinos salen para ir a sus trabajos o escuelas, se repite una situación similar, con una señora de edad avanzada que acostumbraba a poner un puesto de café y pan afuera de los edificios. Ese día en particular, cuando mi esposa y yo íbamos saliendo del departamento, vimos mucha gente cerca de la salida del edificio, rodeando a la vendedora de pan. Cuando nos acercamos, pensamos que la habían asaltado o algo similar. Un rostro se me hizo familiar. Uno de los vecinos que ayudó a Brenda la vez anterior estaba ahí, entre la gente, escuchando todo lo que había pasado. Me acerqué a él y le pregunté qué ocurría. El vecino me contó que la señora estaba vendiendo su pan como de costumbre. Escuchó un susurro como si alguien le llamara dentro de los edificios, por lo que decidió ver quién le estaba hablando, pensando que alguien podía necesitar ayuda. En ese instante, escuchó el grito de una mujer que provenía de un departamento. Al asomarse por la ventana, vio en el reflejo del vidrio la cara de una mujer con unos ojos aterradores. Al girar atrás de ella, vio de frente a esa mujer, así que comenzó a pedir ayuda. Al cabo de unos días, esta situación comenzó a repetirse con distintos vecinos y a diferentes horas, motivo por el cual decidimos hacer una junta para comentar lo que estaba ocurriendo. Pensamos que tal vez algún niño estaba haciendo bromas de mal gusto. Todos los que vivieron esa aparición con esa extraña mujer dijeron que no era una broma o algún producto de su imaginación, sino algo 100% real. Luego de esa junta, Brenda, mi esposa y yo decidimos llamar a un sacerdote para que nos bendijera los departamentos y así liberarnos de cualquier presencia extraña. Justo el día que el padre acudió al edificio y después de hacer la bendición de ambos departamentos, un vecino de la torre de enfrente se acercó a nosotros en compañía de su esposa. Sus nombres eran Mario y Paola, quienes contaron lo que habían visto días antes de que pasara la primera aparición y que por miedo no se habían atrevido a decirle a nadie. Nos dijo que algunas noches antes, uno de sus hijos estuvo muy enfermo, por tal motivo lo cuidaron durante toda la noche.
el esposo se asomó por la ventana para distraerse y vencer el sueño. De pronto, vio caminar a una mujer por todo el pasillo común, lo cual le llamó la atención. Al poner más atención a la mujer, notó en ella que tenía manchas de sangre por todo el cuerpo, principalmente en la cara, además de aparentar ser una mujer de edad avanzada. Al verla deambulando, pensó que se trataba de alguna mujer que requería ayuda, por lo que salió de su departamento en busca de la anciana. Al caminar por el pasillo, vio a la mujer a lo lejos y notó que ella no caminaba como todas las personas, más bien parecía estar flotando, de tal forma que decidió alejarse y caminar lo más rápido a su hogar. Al llegar a su puerta, giró la mirada para descubrir que esa extraña mujer estaba a unos cuantos metros de distancia de él. De inmediato se metió a su departamento, asomándose por la ventana para ver a esa mujer extraña, quien estaba del otro lado de la puerta, flotando, separados entre sí por escasos 10 centímetros. El tiempo parecía detenerse frente a esa mujer, que no parecía de este mundo. La mujer se desplazó sobre el pasillo, alejándose de la puerta del vecino, quien al girar la mirada hacia atrás, vio a su pobre esposa temblando de miedo y tapándose la boca a sí misma para no gritar del terror que le provocaba ver semejante monstruosidad. Después de ver aquella situación por la ventana, ambos regresaron al cuarto de su hijo para seguir cuidándolo, pero con mucho miedo de volver a ver a esa mujer que rondaba por los pasillos. Cuando acabaron de contarnos lo que había sucedido, todos estábamos muy sorprendidos. No sabíamos qué hacer ni cómo pedir ayuda. Aprovechamos que estaba el padre ahí para comentarle lo que pasaba, pero él dijo que todo se acabaría con la fe de la iglesia y las oraciones. El matrimonio le pidió al padre que también bendijera su casa, lo cual de inmediato hizo en apoyo al joven matrimonio. Varios vecinos decidieron hacer lo mismo y protegerse con sus creencias como ellos lo consideraban, pero lamentablemente las cosas no cesaron. Incluso creo que se pusieron más intensas. Los ruidos y olores se hacían cada vez más fuertes. Los niños tenían miedo de salir a jugar, pues decían que había una señora que los molestaba y les daba mucho miedo. Algunas semanas después, cuando llegamos al trabajo, mi esposa y yo, nos llamó la atención que a la entrada de los edificios había una ambulancia. Vimos a 2 paramédicos caminar con una camilla, en la cual iba un cuerpo tapado con una sábana blanca, y detrás de ellos 2 personas llorando por el fallecimiento de su familiar. Sin embargo, Mario y su esposa Paola fueron a buscarnos para contarnos lo que había sucedido minutos antes de que su vecina falleciera, pues sus hijos le contaron todo unos días después. Resulta que poco antes de morir, la vecina le comentó a sus hijos que vio a una mujer extraña caminando por los pasillos del edificio. Sus hijos pensaron que podría tratarse de la imaginación de su mamá. Unos minutos más tarde, escucharon que su madre comenzó a gritar maldiciones por la ventana, como «Lárgate de aquí, al infierno de donde vienes». Cuando llegó uno de sus hijos a ver qué le pasaba a su madre, no dejaba de decir que allá abajo estaba una mujer con el rostro lleno de sangre. Ambos hijos se preocuparon por su madre, pero la ayudaron a tranquilizarla por unos minutos. Lamentablemente después de eso, ambos hijos escucharon el grito aterrador de su madre, y cuando corrieron a ver qué le sucedía, vieron que se retorcía de dolor en el pecho. Mi esposa y yo estábamos muy asustados por lo que estaba pasando,
Ya no eran solamente una o dos personas las que habíamos visto esa situación, sino la mayoría de los residentes. Decidimos reunirnos a algunos vecinos para ver qué podíamos hacer y pedir ayuda a alguien que supiera sobre aquellos temas. Primero, nos pusimos de acuerdo para buscar a personas que supieran qué hacer en estos temas paranormales, como brujos, santeros y sacerdotes, y cotizar el precio de cada uno. Nuestra vecina Brenda llevó a un brujo, el cual nos comentó que la razón por la que las cosas sucedían más seguido y con más fuerza fue porque decidimos involucrar el tema religioso, ya que la fuerza maligna que se encontraba ahí lo había tomado como una agresión. Nos comentó que lo que había en estos edificios era una fuerza maligna que habitó en ese lugar antes de que construyeran los edificios y que podía ser muy difícil sacar a ese ente del lugar. Finalmente mi esposa y yo decidimos investigar el terreno para saber qué había sucedido en ese lugar. Días más tarde, de estar buscando información por todos lados, nos detuvimos a comer en un puesto de tacos cerca del mercado donde vivíamos. Tenía más de 50 años vendiendo en ese mismo lugar. Decidí preguntarle qué sabía de aquellos edificios y me comentó cosas muy básicas, pero al preguntarle por datos de mayor antigüedad, me respondió que su padre era quien había empezado con el negocio, pero por su edad ya no podía seguir vendiendo. Me propuso que si quería hablar con él, podía verlo sin ningún problema. Cuando llegamos con el señor, nos platicó que cuando él era un adolescente, en ese terreno vivió una mujer que se dedicaba al negocio de la brujería y que ese terreno lo ocupaba para hacer sus trabajos. Una tarde los vecinos se organizaron para quemar esa vivienda, pues la mujer estaba haciendo maldiciones a todas las personas que se cruzaban por su camino, causando diversos males a todos. Por lo tanto, todos los vecinos se juntaron e intentaron entrar por la fuerza a ese lugar, donde la mujer estaba resguardada. Después de varios intentos, uno de ellos arrojó gasolina y le prendieron fuego a la casa, quemando todo lo que había dentro. Algunas personas dicen que escucharon a la mujer gritando de dolor, y otros dicen que la vieron volando, escapando de la gran cortina de humo. Lo que fue cierto es que jamás se encontraron los restos de esa mujer, quedando la interrogante si realmente murió en ese incendio. Después de eso, el terreno estuvo custodiado por años, hasta que algunos familiares construyeron una barda y lo cerraron, pero jamás volvieron a reclamar ese lugar. Por años, los vecinos de la cercanía juraban que dentro del lugar seguía el alma perdida de la bruja que atormentaba ese sitio, que se escuchaban y veían ruidos extraños y sombras por todo el sitio. Así pasaron muchos años hasta que el municipio decidió expropiar el terreno y lo vendió a la constructora que hizo los edificios, y que incluso durante la construcción varios empleados dijeron haber visto y escuchado cosas extrañas, como apariciones de una mujer bañada en sangre que diariamente caminaba por ahí. Después de escuchar la historia, nos fuimos rápidamente al departamento y le pedimos a los vecinos que era urgente vernos para hablar de un tema importante. Les platicamos lo que el señor nos había contado. Después de casi una hora de contar aquellos detalles, le pedimos a Brenda que buscara al brujo que llevó para que hiciera lo que tuviera que hacer y ayudarnos con esa aparición. Al día siguiente, muy temprano el hombre llegó con todo su material para hacer una serie de rituales con los cuales ese ente maldito desaparecería. 2 horas después de un extraño y oloroso ritual, el brujo terminó con la sesión. Nos comentó que era necesario hacer 4 o 5 rituales más para crear una protección para todos. Por lo tanto, agendamos próximas visitas
y avisamos en todos los departamentos lo que iba a suceder. Durante la segunda sesión, las cosas se pusieron más difíciles. Justo al acabar el ritual del segundo edificio, las puertas de acceso se cerraron repentinamente sin haber viento alguno. Nos quedamos atrapados dentro del área común, escuchando el grito aterrador de una mujer. Unos minutos más tarde, las puertas se volvieron a abrir, dejándonos salir bastante asustados por lo que había ocurrido. Al día siguiente, en punto de las 6 de la tarde, el brujo llegó a los edificios bastante inquieto y con un evidente dolor en los pies. Nos comentó que durante la noche tuvo un sueño muy extraño, en el cual intentaba escapar de algún lugar, pero que en el camino se tropezaba con algo y por la caída se rompía ambas piernas de forma dramática. Al despertar de su sueño, podía sentir el dolor en sus piernas y descubrió que tenía un moretón causado por algún golpe. Todos nos quedamos muy sorprendidos por lo que nos había contado, pero después de unos minutos, él mismo decidió comenzar con aquel tercer ritual en otro de los edificios. Al cabo de media hora, después de haber comenzado, de nuevo, escuchamos los gritos con los que reconocimos a la mujer que se aparecía en el lugar. Las puertas se cerraron violentamente y la luz comenzó a bajar repentinamente. Esta vez la mujer se hizo presente y dirigiéndose al brujo dijo: «No vas a lograr sacarme de aquí». Como si ambos supieran de qué se trataba ese ritual que estaba haciendo. El brujo le contestó que lo único que quería era la paz y armonía de las personas que vivían ahí, pues ella ya no pertenecía a este plano. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Delante de mis ojos estaba la presencia de una persona que había muerto hace más de 50 años. De pronto, un fuerte viento se estrelló ante nosotros, provocando que todos cayéramos al piso, mientras veíamos a la mujer con una sonrisa aterradora gritando: «No me voy a ir, no me voy a ir». Nos pusimos de pie, intentando escapar de lo que estábamos viendo, pero al intentar salir del edificio, las puertas estaban cerradas y por alguna razón no podían abrirse. Optamos por correr hacia el otro lado sin saber en dónde ocultarnos. Escuchamos el grito desgarrador del brujo. Cuando giré la mirada para ver qué sucedía, el hombre estaba en el suelo gritando de dolor, y al ver qué le había pasado, vi sus piernas completamente rotas. Intenté ayudarlo y ponerlo de pie, pero le causé más daño, ya que sus piernas comenzaron a sangrar, y no tuve más opción que correr al lado de mi esposa para ponerla a salvo junto con los demás vecinos. Subimos al primer piso, intentando alejarnos de lo que estaba pasando con esa extraña mujer. Una vecina, que al parecer había presenciado todo, nos abrió la puerta para ocultarnos. Cuando entramos, la señora cerró con llave y nos pusimos a orar todos juntos por cerca de 1 hora. Finalmente decidimos salir y ver qué había pasado. Bajamos con mucho cuidado, con la esperanza de que esa mujer ya no estuviera ahí. Y para nuestra buena suerte, así fue. Lamentablemente lo único que estaba en el piso era el brujo, pero tristemente había perdido la vida. En su rostro se podía ver una expresión de terror y dolor, el cual yo me sentí culpable por mucho tiempo. Al día siguiente de lo ocurrido, los departamentos comenzaron a deshabitarse. La gente comenzó a huir, pues cada día la mujer se hacía presente con más y más fuerza. Los rituales no habían concluido y no se había logrado el objetivo. 3 meses después de estar soportando extrañas apariciones, logramos conseguir un lugar diferente donde vivir. Mi departamento lo puse en venta, pero tardé como 1 año en venderlo. Finalmente, durante estos meses,
Mi familia y yo estuvimos rentando en un lugar y solamente yo iba a ver mi departamento con temor de que algo pasara. Actualmente han pasado más de 2 años desde aquella terrible experiencia. Hoy en día vivimos tranquilos en otro sitio. No obstante, a veces aún me despierto por las noches, asustado por el rostro de aquella mujer y por el grito de dolor del señor brujo a quien no pude ayudar y dejé tirado en el piso. No lo niego, he sentido culpa y el remordimiento a veces no me deja descansar. Sin embargo, creo que lo que hice fue lo correcto. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Alberto Atuk para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.